El día de hoy vamos a ver un tema muy importante sobre la regla de Laplace, que bueno, ya lo hemos visto un poco en temas pasados sobre la probabilidad clásica. Pero antes de que empecemos, no olvides suscribirte. Aquí hay un botón para que puedas suscribirte a este canal y no puedas perderte ninguna continuación de estos videos. Muy bien, empecemos. Entonces, la regla de Laplace es una regla muy importante y fundamental en la probabilidad clásica. Por ejemplo, cuando tenemos la probabilidad de obtener un cierto evento o suceso, este suceso va a ser el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Por lo tanto, esta fórmula, que es fundamental en la probabilidad, se ve en muchos contextos. También la vimos con anterioridad en nuestro video de probabilidad clásica. Si no lo has visto, te lo recomiendo, y también en la parte de abajo te dejaré la lista de reproducción de este curso. Muy bien, entonces, para poder ejemplificar la regla de Laplace, regresaré nuevamente al ejemplo del dado. Es muy común ver los dados cuando estamos hablando de probabilidad. Por lo tanto, tengo el siguiente dado. Sabemos muy bien que el espacio muestral de este dado va a ser igual a todo el conjunto de posibles valores admisibles para el dado, que en este caso es igual a 6, porque es todo el número de casos posibles. Ahora, si yo quiero utilizar la regla de Laplace para poder conocer, por ejemplo, la probabilidad de obtener un 5, eso implicaría que la probabilidad de obtener un 5 va a ser igual al número de casos favorables. ¿Cuántos casos favorables tengo en este contexto? Pues solamente uno, porque solamente en el dado hay un lado de ese dado que tiene 5. Por lo tanto, va a ser 1 en el numerador dividido entre 6, que son el número de casos probables en el denominador. Y esta misma regla la puedo utilizar para múltiples contextos dentro de los dados. Por ejemplo, si quiero obtener la probabilidad de obtener un 3, pues nuevamente esta probabilidad va a ser igual, porque solamente tengo en mi espacio muestral un solo lado que tiene 3. Por lo tanto, debe ser la probabilidad de 1 dividido entre 6. También es igual a un sexto. Ahora, imaginando que tenemos algo más complicado. Por ejemplo, si yo quiero obtener la probabilidad de obtener un número par, pues dentro de mi espacio muestral únicamente existen los números pares, el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, en este contexto, la probabilidad no va a ser igual a un sexto, sino que va a ser igual a 3 dividido entre 6. ¿Por qué 3 dividido entre 6? Porque los números pares son el 2, el 4 y el 6. Y por lo tanto, esta misma fracción la puedo simplificar dando lugar a un medio. Significa entonces que la probabilidad para obtener y a lanzar un dado que este sea número par va a ser igual a 50%. ¿Por qué 50%? Porque bueno, la fracción es igual a 0.5 y al multiplicarlo por 100, que es igual a un porcentaje partes de 100, esto es igual a 50%. Ahora, veamos otro ejemplo. Imaginemos ahora que quiero obtener la probabilidad de obtener un número mayor que 4. Entonces, ¿cuáles son esos números? Nótese aquí que hay que tener cuidado, porque solamente son mayores que 4. No incluyes al 4 y por lo tanto únicamente es el 5 y el 6. ¿Cuáles son esas probabilidades? Entonces sería la división de 2 dividido entre 6. Y esta fracción es equivalente a un tercio. Por lo tanto, esta sería su probabilidad para que al lanzar un dado obtenga un número mayor que 4. Muy distinto sería si yo obtuviera mayor o igual que 4. En ese contexto ya incluiríamos el 4 y por lo tanto el resultado sería equivalente a 3 sextos o también un medio. Veamos ahora, por ejemplo, otro caso. Si yo, por ejemplo, quiero obtener la probabilidad de obtener un múltiplo de 3, eso significa que solamente incluiría ¿qué números? Pues solamente los múltiplos de 3 son el 3 y el 6. Por lo tanto, esto es igual a 2 sextos o también un tercio. Y ahora veamos otro ejemplo muy típico de dados. Por ejemplo, si yo quisiera obtener la probabilidad de obtener o al lanzar el dado sea un número primo. Entonces, como ya hemos visto en videos anteriores, los únicos números primos son el 2, el 3 y el 5 dentro de este conjunto de mi espacio muestral. Por lo tanto, la probabilidad de al lanzar
dado esto sea igual y obtenga un número primo, es igual a 3/6 o también 1/3. Muy bien, fantástico. Algo también importante dentro de la probabilidad es considerar las siguientes propiedades. Otro de los conceptos más importantes dentro de la probabilidad es que cualquier probabilidad para que un suceso ocurra tiene que comprender dentro del siguiente intervalo. Es decir, que cualquier probabilidad para obtener un cierto evento tiene que estar dentro del 0 hasta el 1. No puede ser más que 1, puesto que para que ocurra algo tiene que ser igual a 1 o, en su defecto, transformándolo a porcentajes, igual al 100%. 100% de probabilidad de que ese evento ocurra. Ahora bien, hay otro concepto también muy importante. Por ejemplo, la probabilidad. Si la probabilidad de A se define de la siguiente manera, entonces la probabilidad para que el evento contrario ocurra va a ser igual a la probabilidad de A con este símbolo. ¿Qué significa este símbolo? Pues significa el suceso contrario. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo, por ejemplo, sé que existe un 20% de probabilidad de que llueva el día de mañana, eso implica que el 80% será igual a la probabilidad de que no ocurra o que no llueva. Por lo tanto, también con este concepto de la probabilidad o el evento contrario podemos definir entonces la probabilidad para el evento contrario o de que no ocurra de la siguiente manera. Es decir, que la probabilidad para que el evento no ocurra va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que el evento ocurra. Utilizando esta definición, entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer la probabilidad de que no vaya a la escuela, va a ser igual a 1 menos una cierta probabilidad de que sí vaya a la escuela, supongamos que es igual a 2/5, eso significa entonces que la probabilidad de que yo vaya a la escuela va a ser igual al siguiente producto de fracciones. Simplemente divido 1 entre 1, hago el producto cruzado para resolver esta fracción, esto será igual a 3/5, o también puedo pensar en esto como que la probabilidad para que el evento no ocurra será igual a 1 menos 2/5, pero también puedo definirla como 3/5, porque ¿cuántas partes me faltan para llegar a 5/5? Pues 3, y ya definí entonces que la probabilidad era igual a 2/5, por lo tanto es consistente pensar que la probabilidad para que el evento no ocurra pues será lo restante. Eso es otra manera de pensar en este tipo de reglas de probabilidad. Por lo tanto, estas definiciones, es decir, que la probabilidad para que el evento se encuentre dentro de este intervalo y la probabilidad para que el evento ocurra, son muy importantes cuando estamos hablando de probabilidades, que más adelante veremos algunos ejemplos. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvide suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.